Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Seguimos pendientes de lo que está pasando tras la tragedia del terremoto del lunes 10 de agosto en cinco departamentos principalmente del país: el departamento de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y el departamento del Valle. Y hoy el invitado está justamente en la zona más afectada, el departamento de Risaralda, en Pereira. Es Aurelio Suárez, uno de los más importantes analistas económicos del país, a quien ustedes seguramente escucharán todas las mañanas en Blue Radio, autor de varios libros sobre la historia económica del país, minería, Bogotá, más recientemente sobre el gobierno Petro, y pues que hoy está en condición de pereirano por adopción. Aurelio, bienvenido, bienvenido por acá, gracias por estar por acá. Usted vive desde hace varios años allá en el departamento, incluso fue que usted hace unos años diputado en Risaralda, ¿no? Bienvenido. Sí, Ricardo, yo me vinculé a finales de los años 70 del siglo pasado Mm. al departamento de Risaralda. Mil gracias por su gentil invitación y Bueno, pues muy muchas gracias. buenas tardes para usted y para sus oyentes. De dónde viene ese vínculo? ¿Por qué se vinculó usted Porque con me Risaralda? vinculé con el tema cafetero Sí, e incluso pues viví cerca de 29 años aquí en Risaralda. sí, Después volví a Bogotá. Pero cierto, yo fui dirigente y fui diputado del departamento de Risaralda precisamente por una lista que se llamaba Acción Cafetera y Gremial, claro. que era fundamentalmente respaldada por sectores de los caficultores y por gremios de la ciudad. Y estuve muy vinculado al punto de pues, ser muy reconocido por las movilizaciones, por la lucha, por la condonación de las deudas. No solo yo, era un gran equipo de personas de todo el país empujando y defendiendo la caficultura. Y puedo decirle con sinceridad que los esfuerzos que se han hecho por la caficultura durante todos esos periodos fueron definitivos para que hoy haya café en Colombia. Bueno, El resto, las crisis que ha tenido la caficultura hubieran llevado a la desaparición de ese el principal cultivo agrícola del país. ¿y cómo le fue el lunes? ¿Cómo vivió el terremoto? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue ese momento de 7:30? Bueno, Ricardo, yo, digamos, atiendo mi trabajo cotidiano en Blue en Sí, un apartamento que queda en las afueras de la ciudad. Y en un momento dado empezó a temblar. Yo ya estaba conectado y sí. le dije al control, Nelson, Nelson, está temblando. Y a los 10 segundos o 15 le dije, no, esto no es un temblor, esto es un terremoto. Me fui a pararme en el dintel de la puerta del estudio y realmente vi que la cosa seguía. Me fui a parar al dintel entonces de la puerta del apartamento y seguía. Entonces, pues rápidamente cerré y como yo estoy en un segundo piso, que entre otras cosas lo compré por el alto movimiento telúrico que tiene esta región, Mm. lo compré en ese piso. Entonces bajé rápidamente y ya salí y me pude reportar, digamos, a las 8:30 de la mañana. Estaba de turno Ricardo Espina en Blue y entonces le dije, Ricardo, estoy bien, se fue la señal y hasta ahí llegamos. Pero realmente yo soy una excepción. Quiero contarle que de este apartamento donde yo despacho no se movió ni un clavo. Mm. Yo tengo aquí las bibliotecas, no se movió un libro, no se cayó un cuadro, no se cayó una porcelana, nada, absolutamente nada. Soy un privilegiado realmente de lo que pasó. Sí, realmente muy afortunado. Y bueno, y después de eso, ¿qué pasó? Porque hubo incomunicación, estuvieron sin energía varias horas en toda la región. ¿Cómo fue ese resto de lunes? Pues mire, el resto del lunes fue sin agua, sin energía, sin gas, sin conectividad. Yo el lunes por la noche pude tener agua. Mm. Al día siguiente ya hubo por la tarde algo de energía. Y la conectividad empezó a ser muy intermitente. Entonces, usted veía un espectáculo de personas andando por las calles o incluso por las carreteras veredales buscando un punto donde pudieran tener conexión para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Yo vine a tener conexión más o menos regular el miércoles. Sí. Ya el miércoles pude tener una conexión regular, casi que el jueves realmente más estable. Y en este momento todavía no tengo gas. Entonces tengo agua, energía, conectividad y falta gas. Hay sitios donde, por ejemplo, yo estuve hace 2 días donde un amigo en la zona, digamos, suburbana de Pereira no tenía agua. Y en fin, pero creo que se ha venido normalizando. En el centro de la ciudad
sigue faltando energía, Mm. no hay semáforos, no hay alumbrado público. eh, Hasta las noticias que tuve en la tarde de ayer, hoy es sábado, ¿no? Hasta las noticias que tuve en la noche de ayer, así estaba. No sé si ellos eso lo hayan podido solucionar aún. Bueno, ¿y cómo fue ese recorrido? ¿Dónde estuvo usted? Porque se habla de afectaciones casi que en el 70% de viviendas en Pereira. No sé si usted tenga un dato diferente, pero ¿cuáles son esas zonas más afectadas y cómo las ha encontrado en los recorridos que ha podido hacer? Bueno, no, 70% de las viviendas no están afectadas, Mm. pero el daño es más grave todavía. Yo, aprovechando la credencial de Blue y de Caracol Televisión, pues me pude meter el jueves y el miércoles por la tarde y por la noche a la zona central de la ciudad. Sí, Y le voy a decir lo mismo que le dije a Néstor Morales en Blue Radio el jueves o el viernes cuando me preguntó sobre la situación. El centro de Pereira es como si hubieran echado una bomba a la ciudad. Es decir, como si esto fuera una ciudad ucraniana o fuera Kiev. Realmente la destrucción es absoluta, la destrucción es total. Yo diría que en esa parte de la ciudad el deterioro sí puede alcanzar el 80%. Estoy hablando de un tramo de la ciudad comprendido de la calle 37 a la calle 14 y de las carreras, incluso un poco la sexta, pero sobre todo la séptima y la octava y algo la novena en esa ciudad, en esa parte de la ciudad. O sea, estoy hablando de cerca de 30 manzanas en mm, números redondos, incluyendo la Plaza de Bolívar. Y claro. las otras, y los otros dos plazas. Usted sabe muy bien que Pereira son realmente dos carreras, la séptima y la octava, que están alrededor de tres parques: el Parque El Lago, la Plaza de Bolívar y el Parque La Libertad. En todos hay una afectación severa. Sí, Mm, esa zona de Pereira. Y estando allí, ¿qué le decía a la gente? Porque pues era un yo- momento de que ya estaba llegando muchos a trabajar. ¿Cómo estaba muy no, poblada esa zona o en ese no, momento no no, tanto? la zona está bastante abandonada. Mm. La otra zona de la ciudad que fue bien afectada fueron una zona en el lado de lo que se llama Lorena, abajo del Parque Olaya, Sí, otra zona que es la Avenida la Circunvalar, Barrio circunvalar, Los sí. Alpes, que es una zona de casas antiguas, digamos, de personas de tradición histórica en la ciudad, hicieron en esa zona sus casas. Hoy algunas de esas edificaciones eran centros de diversión, digamos que esa era la zona rosa de la Sí, ciudad, sí, 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 ¿cierto? lo sé Y hay claramente. otra zona deteriorada en la parte suroriental, que son lo que llaman las comunas o los barrios de Berlín, Villavicencio y Corocito. Realmente esas son como las cuatro zonas más afectadas. Me dicen que hay otra zona en Cuba, Sí, en la zona popular de Cuba la también. popular. Bueno, y cuando usted ya mira suelto, pues seguramente hay mucha afectación suelta, pero estoy hablando de los grandes bloques que fueron afectados. Usted me menciona el centro de Pereira y ahí tengo un déjà vu obviamente a lo que pasó en Armenia hace 27 años, que ese fue el epicentro del terremoto del 99, el centro de Armenia, y pues el sur que quedó prácticamente destruido. ¿Por qué esa zona en Pereira es la más afectada? ¿Cómo era la construcción? Y usted me estaba hablando ya de viviendas antiguas, por ejemplo, en la avenida Circunvalar. En el caso del centro de Pereira, ¿cómo describe usted esa zona? ¿Por qué es la más afectada? Pues también hay edificios, Mm, digamos, que tenían una construcción antigua, ¿sí? Pero también hay unos nuevos, es decir, porque fue, yo diría, el sitio de Pereira donde se sintió con mayor rigor ese terremoto, ¿sí? Casi que uno coge, hay bueno mirar esta cosa, Ricardo, que sí. me parece bueno para ilustrar a sus suscriptores. Mire, San José del Palmar queda en el Chocó. Mm. Y mucha gente piensa que ese es un municipio por allá como El Atrato, como Andagoya, como Itzmina, como Condoto. No, ese es un municipio, vamos a decirlo en un lenguaje coloquial, casi paisa. Sí, Cuando usted quiere, si usted quiere ir a San José del Palmar, no se vaya para Quibdó, claro, hay que porque entrar le por queda el que hacer Cairo, una... ¿no? Usted se va a Pereira, Cartago, y de Cartago sale a la carretera que va a Ansermanuevo, pasa Ansermanuevo, y sube, pasa el Águila, y sube al Cairo, a Sí, un punto que se llama el Villar. En ese punto del Villar usted desvía para el Cairo 4 kilómetros y avanza, digamos, 5 y llega a San José del Palmar. Es más, San José del Palmar es un municipio
que tiene una influencia de Cartago, pero también mucha influencia de Pereira. O Claro. sea, a mí no me extraña que haya gente que con problemas de salud vaya a Pereira, que lo atiendan los médicos de Pereira, o que los comerciantes de San José del Palmar fueran a proveerse en Pereira, Mm, como casi el norte del valle, etcétera. Es decir, ese es un municipio más del norte del valle que del suroriente del Chocó. ¿Sí? claro. Nada tiene que ver con el Chocó, siendo un departamento del Chocó. Es Sí, sí, más, sí. limita con el Cairo y limita con el municipio de La Celia en Risaralda. Cuando usted va a La Celia y se para en un punto, por ejemplo, el Diamante Alto, usted puede ver allá al otro lado a San José del Palmar. Claro, ¿Sí? esa triple frontera que aplica también en estos departamentos. Así es, Y Ricardo. entonces usted dice es por eso que el impacto en Entonces, Pereira fue tan si fuerte. usted, digamos, en carretera por carretera, vamos a ser generosos, que se demore 2 horas. No creo que sean tantas. Pero cuando usted traza una línea recta, como traté de hacerlo a través de una ayuda geológica, usted encuentra que Pereira y San José del Palmar en línea recta está a 40 millas. Mm, muy Entonces, pequeño. la onda salió de ahí, de esa parte tectónica, cogió una pequeña parte de viviendas, edificaciones del río Tun, pero se elevó y reventó en la zona céntrica de la ciudad y después hace como otra onda y va y remata allá en la zona de los Alpes, de la circunvalar. Realmente eso como puede... Ahora, eso pues por supuesto tiene unas expansiones y las edificaciones sufren. Por ejemplo, en la avenida 30 de Agosto, que está muy lejos del centro, los vidrios de todas las concesionarias de carros se cayeron, Mm, ¿sí? Es decir, no voy a decir que el resto de la ciudad no lo sintió ni mucho menos, pero el punto, el foco, casi que uno puede decir, fue dirigido a la Plaza de Bolívar de Pereira. Digamos, ahí fue el estallido, por el decirlo de estallido, alguna sí, manera. sí, sí, me parece buena esa expresión que estalla ahí finalmente la onda del Correcto, temblor. correcto. Aurelio, ¿y cómo están enfrentando la tragedia? Porque estas primeras horas, pues obviamente es de remoción de escombros, bueno, primero de vidas, no sé cómo ha escuchado usted que se ha habido ese impacto de los rescates que han sido tan mediáticos en Cali, no sé qué tanto en Pereira, y cuál es el siguiente paso para la atención de la tragedia. Bueno, mire, Ricardo, había uno de los fundadores del departamento de Risaralda, Sí, eh, el señor Octavio Mejía Marulanda, muy conocido aquí en la ciudad, es un ícono de la historia de la ciudad del departamento. Definía a Pereira como una ciudad comercial y cafetera. Recuerdo que así lo hizo en una entrevista que le dio al periodista Leonel Giraldo entonces para la revista Diners. sí. Dijo, Pereira es una ciudad comercial y cafetera. Dejó de ser cafetera porque buena parte de la región suburbana de la ciudad se fue urbanizando, se fue dedicada a ecoturismo o Mm, a urbanizaciones, etcétera, al punto de que Pereira era el principal municipio cafetero de Colombia en la década de los 70 del siglo pasado. Hoy no está, creo yo, ni en los primeros 5 de Risaralda, por decirle de alguna manera. mm, Entonces la ciudad quedó comercial, básicamente un centro comercial. Eso fue lo que se destruyó. Entonces, yo he hecho unas cuentas con base en los datos económicos. sí. Pereira tiene un PIB de 12 billones de pesos. En términos de PIB, el daño puede ser el 25% del PIB, o sea, de 4 a 5 billones de pesos. O sea que nada tiene que ver con Armenia, nada tiene que ver con el FOREC. ¿El FOREC qué era? El FOREC era una entidad que dijo, construyo unas viviendas que se cayeron Mm, el 70% en Armenia. sí. Y eso fue lo que hizo. Dividieron Armenia y toda la cosa Y para listo, integrar. ya. Pero eso, es decir, el alcance tiene que ser mucho más que la reconstrucción de las edificaciones. Eso trasciende porque lo que se rompió fue el tejido económico, el ecosistema económico se reventó. Quiero decirle algo, Mm. el 90% de la capacidad hotelera de la ciudad se perdió. ¿Sí? Hay entre la carrera séptima y la octava, creo yo que en Pereira había unos 400 vendedores ambulantes. No queda ninguno. O sea, ¿dónde se van a parar? No sé dónde se van a parar. ¿Ya?
El comercio, lo que usted ve es los comerciantes sacando los bienes que les quedaron adentro para que no se les vuelva a caer o no sean saqueados y llevándoselos y los empleos hasta los casinos. Me contaron que de un casino, casinos grandes, de una cadena de casinos en el centro de Pereira, apenas dejaron 18 trabajadoras ya que las pasaron para dos quebradas donde algunos casinos quedaron, pero es decir, aquí hay una situación realmente caótica. Entonces, es decir, hay que volver a hacer otro FOREC y lo que hay que hacer es revivir las casas. Eso significa no tener la verdadera dimensión de lo que aquí pasó. Y yo creo que la batalla, como usted dijo, es primero, pues, rescatar a los muertos, enterrarlos, rescatar a los que queden en los escombros, atender los heridos y de aquí en adelante comienza el problema de la economía de la ciudad. Claro. Yo creo que la ciudad, y lo he hablado con varias personas conocedoras, la ciudad retrocedió por ahí 50 años. ¡Ih, qué golpe! Es que esto es lo que... Ahora, yo me hago una pregunta. Si el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene eso en la cabeza. No he visto señales de que lo haya entendido así. Pero No usted se trata dice, de poner en pie a los edificios que se mm, cayeron. Claro, eso, digamos que eso es necesario, pero no es suficiente. ¿Sí? Aquí tienen que adoptarse políticas. Si quieres, le tiro así una idea brusca. Hay que adoptar políticas keynesianas mm, de gasto público en empleo y en ingreso para poder volver a aprender, con gasolina en el carburador, ¿se acuerdan? Los jeeps viejos que hay que echarles gasolina en el carburador para poder volver a arrancar económicamente. porque eso es lo que decían muchos los del Forec, que se reconstruyeron 28 municipios, pero el tejido social, económico de Armenia, el desempleo que se vivió Armenia después del 2000 fue impresionante, unas cifras que Armenia estaba entre las primeras ciudades de mayor desempleo. ¿Cómo entonces hacerlo cuando usted me dice aplicar medidas keynesianas exactamente qué implica, qué tiene que hacer el gobierno Sí, a partir de ahora en pero, Pereira y en estas pero regiones? déjeme hacer una salvedad. A ver. Si el terremoto no hubiera sido a las 7:34 de la mañana, Mm, sino a las 10:30 de la mañana, el centro de Pereira era un camposanto. claro. Esa es mi dimensión del problema. Y le doy otro dato. Yo tengo personas muy allegadas que viven en México. Mm, Usted sabe muy bien. Y me dijeron este dato. En México, el peor terremoto que esas personas han vivido fue en el año 2017. desde el 17, sí. Y el conglomerado de Ciudad de México, que eran 20 millones de habitantes, hubo 270 muertos. Anote, 270 muertos. En Pereira, con 450.000 personas, o sea, 40 veces menos personas, hubo 100 muertos. La mitad, un poquito, una tercera parte, por decirlo Haga así. proporcionalidades. Impresionante. O sea, ¿Sí? Entonces son mu- datos que quedan a cualquiera, lo dejan sentado. Entonces yo creo que el gobierno tiene que haber gasto público. La solidaridad es maravillosa. Se recibe, se acepta, se guarda y se cuida. mm, Los mercados, la plata, lo que recoge la Andi, todo eso maravilloso. Está estudiado que la solidaridad solo es en estos casos a duras penas el 5% del gasto que se requiere. sí, 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 también ¿Sí? tengo ese dato. De las Y donaciones en internacionales, todo lo que todo, con venga. todos los juguetes, Mm. ¿sí? Los señores de la Andi, los señores de Santo Domingo, eso todo se recibe muy bien y es muy importante, pero eso no resuelve el problema. Aquí tiene que haber un gasto público enorme. Y bueno, ¿Cuáles son las fuentes para esos eso le iba a recursos? preguntar, en estos momentos que estamos hablando de eliminar impuestos y que estamos hablando de una reforma Mire, tributaria para beneficio, bueno, quitar el del patrimonio, en estos momentos que el país está endeudado, ¿de dónde vamos a sacar? hablando con una persona muy conocida, me decía, me detectaba algunas fuentes. Me dice, por ejemplo, para tener un flujo constante de capital, esas autopistas del café que ya tienen que revertirse, deberían cogerse esos recaudos y volverse una fuente permanente de recursos para la reconstrucción. Mm, Me hablan, por ejemplo, de los
de la plata para subsidios de vivienda que tienen guardadas las cajas de compensación familiar. Sí, Y yo no descarto lo que dije el otro día en Blue Radio. Aquí de pronto hay que emitir, porque ¿cómo hacemos? Aquí puede dar créditos de tesorería. Si decide el Banco República, le entrego 3 billones de pesos para esto. ¿Sí? Aquí el principal aportante es el gobierno y es el único que no ha hecho cuánto va a aportar. ¿Sí? Es el único que no ha hecho dónde va a aportar. Entonces, si el gobierno no es eficaz en la consecución de los recursos, si el gobierno no hace una administración transparente y eficiente de los recursos, esta ciudad, por ejemplo, puede llegar a ser inviable. claro. Es que eso es lo que está en juego, ¿sí? Eso es lo que de verdad está en juego. Y hay también un elemento que a mí no me deja tranquilo. Son los efectos que Pereira ha tenido por la corrupción. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya entregado en concesión el aeropuerto al Grupo Solarte como principal socio de esa concesión para que a contraprestación construyera el aeropuerto y se les cae el techo y mata a 3 personas? Hasta tres, eso fue una tragedia, otra Ya más. había habido problemas con ese techo. Hace 2 años yo hice un escándalo porque el agua se pasaba derecho por el techo. En las lluvias, sí, sí, sí. ¿Usted se acuerda? Sí, sí, Y sí. entonces ahora hicieron el techo, lo hicieron mal y mataron 3 personas. Sí, sí, eso es el error. Pero Entonces, quiero preguntarle paso a paso sobre eso de las fuentes de ingresos y me quiero detener un segundito en autopistas del café, que usted sé que es un tema que usted ha estudiado, del que es crítico y que le importa a toda la gente, desde el norte del valle hasta el norte de Caldas, en todo el eje así es. cafetero. Ese tema de autopistas del café sí puede revertir ya, porque esa fue la controversia ahora. Ya se pueden usar esos recursos de En los febrero peajes. del 2027. A partir de ese momento esos recursos Sí, pero pueden usted, por ir. ejemplo, puede hacer un crédito de tesorería con el Banco de la República, es decir, en contraprestación a esto, si quiere entrar ya. Y cuando le Claro, empiece a entrar, levanta empieza la el problema. concesión y lo toma ya el Estado. Y lo toma. Y lo toman las regiones. ¿Sí? Porque es que también estaban diciendo, no dejen de cobrar ese peaje o bájenlo a, bueno, lo que había No, dicho incluir. ahí hay un error. Sí, El 70%, y esto lo puede usted confirmar con la ANI, Ricardo, mm, el 70% del tráfico de autopistas del café es de afuera, claro, porque pasan la no es de carga. la región. Entonces usted encuentra que, bueno, si quieren ser solidarios, pasen por acá y dejen esa plata y la vamos a manejar, ¿cierto? ¿Y ahí Pero esa cuánta es una plata podría fuente. ser Pues mire, al año? eso tiene ingresos de 250.000 millones de pesos anuales. Sí, ¿Ah? pero igual, Eso le ha todavía dado, le sigue. ha dado utilidades al Grupo Argos. El año pasado le dio utilidades por casi 50.000 millones de pesos. Utilidades netas, o sea, Sí, 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 ¿no? Después de. para ir a comer helados. Sí, sí, pero ¿Sí? 250.000 que entran a la alcancía, pero es poquito para todo Sí, pero es el una resto que. fuente. Claro, es una fuente. Y es una fuente con origen regional, financiado con Por tráfico todo el exterior. país, por todo el país. Correcto. Venga, ¿y qué otros impuestos? Voy a decir aquí una barbaridad, pero no sé usted cómo lo piense. 5 por mil, es decir, aumentar el 4 por mil que No, tiene esa porque historia del no. 2 por mil que fue el No, del Forec. mire, yo no estoy por impuestos indirectos. Sí, Porque los impuestos indirectos los termina pagando la misma gente del pueblo. sí, que van a ser ¿Sí? los más Cuando usted, afectados. claro, pues entonces usted, no, yo creo que el gobierno tiene que sacar del presupuesto lo poquito que pueda sacar, de fuentes como esta, Mm. de lo que me decía alguien de las cajas de compensación, por ejemplo, de un crédito de tesorería. Es que tesorería es que el Banco República coge y emite 3 billones de pesos al gobierno, vuélvame a poner en funcionamiento la economía. ¿Qué daño es ese? Pero Que todos eso dicen inflación, ¿no? Siempre dicen que eso pero es. eso no tiene un efecto mayor, eso además ese efecto es un efecto pass-through, o sea, que se traslada ahí, realmente el impacto de eso es muy bajo, Sí. ¿cierto? Y se trata de poner a andar la economía. Entonces, ¿qué causa más noble y más justa que esa? Pero usted ¿Cierto? lo plantea es darle plata directamente, no sé, voy a poner el ejemplo, a esos vendedores ambulantes que usted estaba mencionando ahorita. Hacer, por ejemplo, contrataciones masivas ¿Mm? para cierto tipo de obras que acuérdese de Roosevelt, es que yo aquí no estoy hablando a nombre de Stalin ni de Mao, estoy hablando de Roosevelt. Tenía piquetes que abrían huecos y otros que los iban cerrando, ¿cierto? Y usted puede contratar mujeres para muchas cosas, ¿sí? O sea, aquí tiene que haber también
imaginación, inventiva, ¿cierto? Mm. Y tiene que haber veeduría, Sí, tiene que obvio. haber veeduría. Quien renuncia a la veeduría le entrega esto pues a los bandidos de cuello blanco y a los otros también. ¿Y Pero usted es cómo que, está Ricardo, viendo? la cosa es corriendo, Eso ya porque le es iba a que aquí, preguntar. Que los, aquí ya hay gente que dentro de un mes sin empleo no tiene con qué comprar un no, sí, carro. mucha gente que está, lo que lo separa de la pobreza es un salario de un mes, así de simple. O Porque, un porque es, rebusque de un día, exacto. o un rebusque de un día. Pero Entonces aquí tiene, le iba a preguntar sobre esa inmediatez, porque usted cómo está leyendo que está haciendo el gobierno está dando el gobierno esta respuesta. Porque bueno, una cosa es atender la tragedia, ir a las zonas del desastre, lo que ya estábamos hablando, remoción de escombros y demás, pero paralelamente se tiene que ir haciendo lo otro. Hablan de un fondo milagro, hablan en una reunión de la Espriella con los constructores. Eso es la primera piedra, pero creo que está faltando eso que usted está mencionando. ¿Cómo está leyendo esa respuesta inmediata del nuevo gobierno? mire, eso de que los servicios públicos para los afectados, o que la declaración de renta para el otro mes, o que el arriendo por 3 meses, eso no es nada. Esos son paliativos. Aquí hay que montar un aparato, en primer lugar, de cadena de abastecimiento, Sí, que garantice la comida a los sectores. Es decir, casi que yo diría que hay que hacer un censo. Usted quedó sin empleo, venga para acá, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Sí? Usted quedó sin cómo comer. Muestre. Es más, usted puede dar un certificado. Vea, este señor era empleado mío y lo mandé para la calle listo, lo inscribo en una cosa donde le va a llegar a su cuenta una plata mensual. Pero ya, eso tiene que ser así. Eso tiene que ser, hay que crear, por ejemplo, una red de subsidios específica para afectados no afectados solo de la vivienda, afectados de la comida claro. si el gobierno quiere evitarse un problema social. ¿Sí? Si eso no procede con rapidez yo diría, en esto es preferible pecar por exceso que por defecto. No me van a salir ahora con complejos neoliberales de que la masa monetaria, y vamos a aplicar la ecuación de la teoría de la velocidad del dinero y todo. No, no me van a salir con eso, ¿cierto? Con eso no come la gente, ¿ya? Sí, Sí, es decir, aquí puede el gobierno de la Espriella. Y va a ser el gobierno de la Espriella lo primero que tiene que hacer es decir esto, que también lo dije en la radio. Dije, tienen que saber que el país que recibieron el 7 de agosto les cambió el 10 de agosto. sí, de una, Es de otro inmediato. país. Mm. De hecho, que es lo que tenían en la cabeza y que la consulta previa, olvídese de eso y métase de patas y manos en esta vaina. ¿Sí? Porque si no se meten de patas y manos con estas políticas keynesianas y con esta imaginación de evitar un estallido social, un segundo terremoto, pero social, ¿cierto? Mm. Eso sí, tienen que correrle. Pero usted vería un gobierno neoliberal radical como este, inspirado en Milei y en ese capitalismo anárquico y todas esas carretas que echan, haciendo esto que usted está Bueno, mencionando. ya es problema de él. Mm. Ya uno cumple con decir Sí, y advertir. Y le digo, le doy la mayor importancia a esta entrevista que usted ha querido hacerme en términos de lo que yo puedo proponer y decir. De aquí para adelante le toca jugar al gobierno. sí. Él verá qué hace. Pero, Pero y si le ahí, ponen con prejuicios neoliberales, mejor dicho, apague y vámonos. O pero si ahí siempre esto no lo entra, salva el sector privado. eso le iba No, a es que preguntar, ¿ah? el sector privado que No, es que siempre el dice, sector privado no va a salvar esto. El gobierno tiene que decir al sector privado, venga hermano, bajo este plan, bajo mm, esta organización, usted cabe aquí y juega este papel. Y listo, hermano. pero ¿Sí? no dejárselo al sector privado porque ese fue el modelo Forex, ¿no? Que eran Claro, claro. ONGs construyendo y se acabó. Y lo público ahí quedó relegado. Sí, ahora, todo eso habrá que verlo. ¿Qué va a Sí, pasar? Yo simplemente cumplo con decir qué creo yo. Y si es que ahí, si yo fuera el ministro Restrepo, sí. El yo vicepresidente. me siento a estudiar qué hizo Roosevelt en el 29. Sí. Yo me siento a estudiar eso. ¿Qué hizo Roosevelt en el 29 y en el 30? Cuando se rompió el tejido económico y el que hicieron en el mundo. Y agarre por ahí.
que ese sea el punto de partida para desarrollar iniciativas. Pues ahí ya Abelardo me lo del plan Marshall para el Chocó y toda esa vaina, pero eso siempre, yo siempre he escuchado planes Marshall No, eso está y desgastado, eso, eso se vuelve un lugar común, el plan exacto. Marshall. Sí, ya. Aquí no lo va a salvar el escudo de las Américas ni nada, no. Es esto que estoy diciendo. Si se salen de ahí, mi modo de ver, hay peligro, Mm. hay peligro. Sí, usted advierte incluso de un estallido social. Y le quiero preguntar, ya que usted está mencionando eso de Plan Marshall y demás, sobre la influencia de agentes internacionales para la reconstrucción. Y se lo digo no porque salga aquí la paranoia, sino porque en La Guaira acaba de pasar el terremoto de Venezuela. Ya dijo Estados Unidos voy a reconstruir, ya dijo Israel voy a reconstruir con un programa que se llama Alas de la Aurora y no sé qué otra cosa se han inventado los israelíes que están acá presentes. ¿Usted ve viable esa posibilidad de que haya agentes internacionales dedicados a la reconstrucción de la zona? Bueno, yo creo que una cosa es La Guaira y otra cosa es Colombia. Sí. Que aquí estamos hablando es de 413 municipios, o Mm. sea, eso sí sería una invasión, ¿sí? ¿Ya? Y no me niego a ayuda internacional, que venga de China, que venga de Estados Unidos, que venga pero es el gobierno, el Estado colombiano, hoy en cabeza del gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, el que tiene que dirigir todo. Lo demás son cajones que usted le puede meter o quitar el sector privado, los internacionales, las ONG, las Madres Teresa de Calcuta, la Cruz Roja, todo lo que quiera meter, los futbolistas, James Rodríguez, todo eso métalo ahí, Gustavo Puerta, todos los que me quieran meter ahí, pero eso no exime de la dirección, coordinación, financiación y batuta al gobierno de la Espriella y de José Manuel Restrepo. Ese es el punto mío. Oye, y le quiero hacer ya una pregunta para irnos despidiendo, que me quedó ahí pendiente de su panorama, el que había hecho usted que tiene tanta cercanía al mundo cafetero. ¿Qué ha sabido de esa ruralidad cafetera, de esas Muy fincas, de esos afectada. pueblos? ¿Cómo están? Muy afectada. Le pedí al doctor Germán Bahamón que me diera un censo Sí, de caficultores afectados y me dice que en Risaralda tiene más o menos 18.000 cafeteros. sí. Y yo creo que por ahí el censo de él, que era preliminar todavía, lleva ya como en 1.200. Mm. Yo diría que hay 2.000, pero por ejemplo, me encontré ahora antes de llegar a esta entrevista con un cafetero que es importante, sí, Jaramillo, y le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, no, yo ya estoy haciendo obra porque a mí se me cayó el silo y se me cayó la ramada. Y le dije, bueno, guarde facturas y inscríbase en el comité para ver qué le reconocen, ¿cierto? Entonces, la caficultura está muy aporreada. Lo que pasa es que Pereira también ya había dejado de ser Sí, lo que usted me cafetero. Me contó. dicen que en Marsella, por ejemplo, tengo datos de Marsella, Risaralda, la afectación es muy fuerte, ¿sí? Me dicen mucha casa, mucha... Es que el censo rural todavía no se ha hecho de verdad, Claro, es pero que mucha todavía nos casa falta por y no saber mucho. solamente los beneficiaderos que la gente tiene, las ramadas que la gente tiene para tener ahí, la despulpadora, corrales de los poquitos animales, todo eso debe ser un desastre. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una buena idea es, con el fondo central, usted crear, en el caso de Risaralda, un fondo de fomento para la pyme, un fondo de fomento agrícola, otro fondo para construcción de vivienda y organizar de una manera sólida, sabiendo cuáles son los recursos que van a alimentar cada fondo y en cada fondo teniendo gente honrada, ¿sí? Porque yo sigo creyendo, mire, por ejemplo, Ricardo, no me puedo ir sin decirle esto, Sí, no dígame. solo lo del aeropuerto, una vía que resultaba estratégica para descongestionar y ayudar era la famosa Avenida de los Colibríes que desembocaría toda la salida al occidente de la ciudad. Está preso el alcalde que bueno, digamos, la concesión del aeropuerto Matecaña la dio cuando era alcalde el señor Gallo, Juan Pablo Gallo, sí, senador. el que está subyúdice por la Mm, ONGRD. mm. ¿Ok? Y ahora la Avenida de los Colibríes la dio su sucesor y amigo íntimo, el alcalde Maya, que está imputado por el faltante en una obra de 4.000 millones de pesos. No, es que esas ciudades se Tú me las met- roban, qué horror. por ejemplo, mire una cosa, Ricardo, el dueño del aeropuerto era el municipio y lo entregó en concesión. Cuando ingresan, por mínimo ingresan 70.000, 80.000 millones de pesos del aeropuerto y se los entregaron a los señores,
Solarte para que les dieran menos de 10.000 millones de pesos No, es anuales. mucho, mucho Entonces, negociado. esa plata más esta otra, ¿cuánto me suma lo de la corrupción que hoy hace falta? Que respondan Gallo y Maya por esto. Sí, Y no yo es. tengo la autoridad porque yo vine a Pereira e hice una rueda de prensa con una veeduría cívica y dije, esto es un robo a la ciudad. Es más, le voy a discriminar algo más grave todavía. Sí, Los ingresos mensuales del aeropuerto Matecaña son 6 o 7 mil millones de pesos por ingresos regulados y apenas 1.500 por no regulados. ¿Qué quiero decir? Que independiente de quién fuera el dueño del aeropuerto, quien estuviera recibiendo, tenía garantizados los regulados, porque los regulados son la tasa aeroportuaria del que se va, del que llega, lo que pagan los aviones. Entonces cogieron esa plata y se la entregaron en bandeja a los señores Solarte a cambio de un techo que se cayó. para que ni siquiera hagan bien el techo. ¿Cuánto no serviría hoy toda esa plata entrándole al municipio de Pereira? Claro, serían El ingresos Gallo y el directos, señor ingresos, Maya son responsables históricos de esto. Por ingresos eso, directos. la próxima columna que voy a escribir sobre Sí. este tema se va a llamar Terremoto, Crisis y Corrupción en Matecaña. Así se va a llamar. Que es una combinación explosiva para terminar estallando esto realmente. Pues Ujú. Aurelio, de verdad, muchas gracias por estos minutos, por esta mirada desde lo primero que es la tragedia, su vivencia personal de la tragedia, y después esta mirada ya mucho más general de lo que debe hacerse en Risaralda, pero también en toda Colombia. Muchas gracias de verdad por este espacio. Gracias, Ricardo. Usted conoce cuál es mi arraigo en esta ciudad. Yo soy bogotano. Sí, Yo me crié, me eduqué en Bogotá, mi familia vive en Bogotá, pero yo por las cosas del destino y de la vida terminé siendo, pues, como usted dijo ahora, un risaraldense por adopción. así le dije, así lo presenté porque lo, Y lo, voy lo a sé, defender a Pereira y a Risaralda. que es Voy lo a que, defenderla. que es lo que Yo no soy corresponde, gobierno, yo no soy de las colaboradurías, yo soy de las veedurías. Y voy a defender a Risaralda. que es Y lo que voy a corresponde en vigilar este momento. para que esta ciudad, que ha sido pujante, que pues, no quiero molestar a los amigos de Armenia ni de Manizales, pero hoy es la capital de esa antigua zona cafetera principal, esa ciudad vuelva a retomar un rumbo. Se demorará años, pero quienes vamos a vigilar y vamos a apoyar para que eso sea rápido, pues de nosotros también depende de que así sea el curso que tenga la historia a partir de ahora. Pues de verdad, muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación. Estén pendientes para seguir hablando de lo que viene después de la tragedia del terremoto. Chao, chao. Una feliz tarde, Ricardo, a usted y a sus suscriptores.